Este caso llama la atención porque también hay una clase social de por medio, Ujú. porque en determinados lugares la gente no desaparece tan fácilmente. Por eso que estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa con Susana Chávez, directora ejecutiva de Promsex, al cual le damos la bienvenida aquí en ¿Qué tal? Exitosa, ¿Cómo está? por estar aquí y por dar esta noticia un giro repentino, no por el tema de morbo, si estuvo o no embarazada Gabriela, sino para hacer que estas cifras sean la pepa del día, que estas cifras importantes de mujeres que desaparecen sean lo más importante de la información el día de hoy. Sí, creo que es muy importante lo que señalas porque efectivamente ese es el verdadero problema. Ese es el problema público. Es lo que interesa en términos de lo que significa una situación de vulnerabilidad que están enfrentando las mujeres, las niñas y las adolescentes. Y esas cifras solo reflejan una parte de la realidad. Esa es la otra cosa difícil que hay que decir. Porque, digamos, por ejemplo, en el tema de violencia sexual y violación sexual, en realidad nosotros estamos ahí reportando probablemente menos del 30% de los casos que hipotéticamente podrían estar ocurriendo. Porque si uno estima que cada 5 mujeres, una niña, una de menores de 15 años ha sido violada, esta cifra más o menos podría alcanzar fácilmente 85,000 mujeres. O sea, así de gravísima la proporción. Es muy grave la O sea, proporción. una cosa es la cifra que conoce de los casos que llegan a ser denunciados, pero hay cifras invisibilizadas. Absolutamente, porque es una menor proporción la que realmente sale hacia a la información. Y esto tiene que ver mucho con el fenómeno, con el tipo de fenómeno. Es decir, nosotros vamos a encontrar que el 80% de los casos de violación se presentan en las niñas menores de 17 años. De ese 80%, por lo menos un 60-70% se producen por personas conocidas en el familia. ámbito del El hogar. entorno familiar. Y esto hace que justamente muchas familias tiendan a esconder, aún conociendo el problema. Por eso, muchos de los casos que se conocen en la opinión pública es a través del embarazo, y el embarazo en niñas. Entonces, recién ahí se puede identificar, pero la probabilidad que una víctima de violación se embarace es bastante baja. Y no por las cosas que se hablan, sino en general. Las mujeres, en general, nuestra proporción de embarazo es teniendo relaciones sexuales en el día totalmente fecundable, en las condiciones que podríamos embarazarnos, solamente nos embarazamos un 10%. Si nos embarazamos más, reventamos el mundo. Entonces, esa proporción, imagínate en el caso de las violaciones. Y las cifras son crueles porque hay que ser muy directas. Ser mujer en el Perú es un peligro. Sí, efectivamente, y esto tiene muchísimo que ver, por un lado, que si bien es cierto, hemos avanzado en términos de leyes de persecución, hemos generado, digamos, un llamado de atención a la sociedad, todavía hay mucho que hacer en el campo de la violencia. Como por ejemplo, tener un registro único de víctimas. Como por ejemplo, medidas preventivas. Ahora se discute en la escuela, por decirte, si se enseña o no la educación sexual. O sea, esas cosas son las que justamente te generan un retraso, que podríamos estar avanzando. Porque no es que la violencia sea un tema nuevo. Ojo, la violencia ha habido toda la vida. Pero es en los últimos años que se ha comenzado a identificar, a colocar, a sacarlo del ámbito privado de las casas para convertirlo en un problema público que no se tiene que consensuar, que al contrario es un delito. Y eso ha sido años de trabajo para lograr que así sea. Ahora, la otra cifra que también se compartió y que se viene manejando públicamente en el país, que es el tema de números de mujeres que han desaparecido. Sí, es dramático. Yo sé que, y bueno, y conocemos además, que el caso de esta joven Gabriela Sevilla fue lo más potente en tema informativo en esos días, por tratarse de una joven que se mencionaba estaba embarazada, se había roto la fuente, chapó taxi y desapareció. Eso fue lo que nos terminó abstrayendo a todos los peruanos en esos días en la información. Pero con o sin Gabriela Sevilla, hay mujeres que están realmente desaparecidas en estos momentos y que sobrepasan las 7,000 Así víctimas. es.
Sí, además yo creo que hay que ser claros y explícitos. Este caso llama la atención porque también hay una clase social de por medio. Porque en determinados lugares la gente no desaparece tan fácilmente. Pero sí, la mayor concentración de desaparición se dan en las poblaciones pequeñas, se dan al interior del país, se dan en las zonas pobres. Entonces, sí, ahí hay una situación sumamente crítica, porque además no necesariamente viene acompañada con la investigación debida. ¿Y por qué no se investiga? Muchísimas razones. Desde prejuicios, desde que efectivamente esta chica se habrá ido, o esta adolescente se habrá ido con un novio, ¿no? Hasta realmente en no ponerle la atención porque no tiene importancia. Y ahí vemos luego situaciones sumamente dramáticas que definitivamente estas personas, digamos, se abusa de esta situación y no se reconoce fenómenos como la trata, no se reconoce como el tema de secuestros, la explotación sexual, que están terriblemente cada vez más evidentes en el país. Así es, incluso cuando sale el caso de esta señorita, sale el caso de Claudine Herrera, que en el 2005 fue secuestrada y asesinada. Totalmente. Y yo le agradezco que sea sincera cuando dice es un tema de clases sociales. Porque claro, cuando es en Surco o en Miraflores, ahí la policía está quizás mucho más pendiente. Pero cuando es en una ciudad vulnerable, alejadísima, nos olvidamos. No nos movilizamos como lo hemos hecho con este caso. Y qué bueno, y saludo a la población, pero todavía tenemos mucho prejuicio. Hay mucho en qué trabajar. Así es. Y hay todavía una tremenda naturalización de la violencia hacia las mujeres. Y las leyes no son suficientes para destruir esa naturalización. Se requiere invertir. Pero lamentablemente, en este momento, nosotros tenemos leyes absolutamente que se van aprobando en detrimento de ese reconocimiento. Entonces, por ejemplo, cuando se reniega contra el enfoque de género, es el enfoque de género lo que nos ha permitido visibilizar la violencia hacia la mujer, la que nos permite tener registros, la que nos permite tener un ministerio especializado para el tema de defensa de las mujeres, comisarías con mujeres. Eso nos permite una política con enfoque de género. Pero hay en este momento, por ejemplo, toda una campaña de tirarse abajo el enfoque de género, de tirarse abajo la educación sexual. ¿Y un tema de enfoque de género podría ayudar a disminuir la cifra de mujeres desaparecidas? Absolutamente. ¿De qué manera lo haría? Por ejemplo, ¿Y por qué le hago esta pregunta? Sí. Porque cuando se habla efectivamente que hay una política en detrimento del enfoque de género, esto muchas veces viene de los sectores conservadores sociales, que se denominan conservadores. Y lo relaciona mucho con el tema de moralidad. No podemos homosexualizar a la infancia con ese tipo de educación. Se escandalizan mucho con esos temas. Sin embargo, ese tipo de práctica que se ha dado ha ocultado muchas veces los temas de violencia contra la mujer. Y las normas dadas, la visibilización surgió por esos enfoques. Así es. Y no es que hay más casos, sino hay casos más visibilizados. Totalmente de acuerdo. Y en ese sentido, ¿cómo podría un enfoque de género desde las escuelas ayudar a evitar que desaparezcan más mujeres cada día? Sí, yo quiero empezar con tu pregunta inicial, cuando tú dices cómo se plasma el enfoque de género, por ejemplo, en el caso de mujeres desaparecidas. Un enfoque de género podría ser, por ejemplo, que la policía no prejuzgue de adelantado, se fue con el enamorado. Se va porque finalmente quiere escaparse del marido y quiere abandonar a los hijos. Entonces, un enfoque de género te permitiría no descargarte con esta subjetividad y decir, ok, es una persona desaparecida, tengo que tener una estrategia que tengo que aplicar como si se trataría cualquier otra persona desaparecida y por lo tanto someter a los procesos de investigación. Probablemente, como ocurren con los hombres, como ocurren con otros grupos que desaparecen, hay un porcentaje que probablemente se van y se aíslan o ocurre otras circunstancias. Pero eso nos permitiría determinar efectivamente una policía más cuidadosa a tener muchos más elementos para investigar. En el tema de la escuela es fundamental. ¿Qué cosa es lo que enseña la educación sexual? La educación sexual ha contribuido enormemente, y el enfoque de género en la educación ha contribuido a no naturalizar, por ejemplo,
el tema de la autoridad. Nosotros todavía tenemos niños en el Perú que piensan, por ejemplo, que el castigo físico y el maltrato es necesario para aprender. UNICEF ha sacado justamente una encuesta donde el 48% de los niños piensan que está bien que se les pegue. Y eso los hace difícil de defender a esos niños, porque asumen que hay una naturalización. ¿Qué cosa es lo que permite el enfoque de género? Es al darle valor al niño, a la niña, como sujeto de derechos. Ojo, que se puede aprender de otra manera. Entonces, ahí hay todo un tema que hay que comenzar a educar. Afortunadamente, también es cierto, hemos logrado que más niños, por ejemplo, digan lo que piensan. Entonces, eso creo que es parte de los avances. O hay más niños que ahora dicen, por ejemplo, que deberían denunciar cuando son maltratados físicamente. Entonces, creo que ahí hay cambios que ha permitido justamente esta educación con valores de género, de igualdad, de respeto a los derechos humanos y de propia autoestima, ¿no? Así es. Además, yo creo que el debate parte porque eso yo le enseño a mi hijo en casa, pero seamos sinceros, ¿realmente se habla en casa? Usted dice, no, mi hijo no puede saber sobre estos temas. Su hijo o su hija va a ir a estudiar en un transporte público y lo van a acosar y lo van a tocar porque pasa. Yo sufrí eso cuando tenía 12 y 11 años. Y eso jamás me lo hablaron en el colegio. Yo les digo ahora, ¿qué mujer en este país no ha sido tocada en el transporte público? No nos han acosado, no nos han dicho una palabra grotesca cuando hemos caminado por la calle y no tiene absolutamente nada que ver cómo nos vestimos, porque ese pensamiento machista hay que erradicarlo. Y si en casa, porque existe en casa, debemos hacerlo en el colegio, pero estamos con esa mentalidad conservadora, entre comillas, que no permite que los maestros que tienen formación y educación ingresen a limpiar las mentes de los niños. Sí, y es una lástima, porque yo sí creo que cuando uno le explica a los padres de familia, efectivamente, si quisiera que su hijo o su hija pudiese aprender más, pudiese tener más ayuda, si pudiera, digamos, tener qué clase de conocimiento para ser una mejor persona, estoy absolutamente segura que esto podría ayudar a que los padres y las madres quieran que sus hijos tengan esta educación. Pero el tema, como tú señalabas al inicio, hay esta tergiversación, se ha metido un miedo absurdo para colocar como que si se trata de un tema de homosexualización. Y no, lo que se trata es justamente de las personas tengan autonomía y a respetar ese desarrollo que están teniendo. Y es un tema, creo que hay que seguir discutiendo, hay que seguir hablando, porque yo sí creo que la mayoría de los padres sí quisieran que sus hijos tengan mayores herramientas para tener una vida distinta. Ahora, hablando dentro de políticas públicas, dentro de lo que significa prevención. Hablamos de personas que, diste cuenta, Katiuska, de personas que han sido mujeres que han sido víctimas de violación, diferentes tipos de abusos, tema de explotación. O de violencia sexual. Violencia, desaparición. Y hay toda una matriz de por medio que va de generación tras generación. Entonces, una política pública preventiva no tendría que girar primero en torno a cómo reeducar a los adultos para que el adulto sepa transmitir a sus hijos un nuevo enfoque de vida. Sí, yo creo que todos estos esfuerzos tienen que darse y hay además experiencias que ayudan. Yo creo que ahora hay mucho más padres interesados, por ejemplo, en asistir a la escuela para padres. O sea, no hay como mayores cantidades de actividades educativas que van involucrando a los padres y a las madres, que sería un espacio muy bueno para hablar del tema de la violencia, para hablar del tema de la sexualidad y comenzar a tener un mejor acercamiento. El tema es que estamos también con muchos tabús y lo que hay, y eso creo que hay que ponerlo de manera muy clara, la violencia sexual, particularmente a los niños y niñas, no solo se da porque la gente no tiene información. Se da porque se sabe que hay impunidad. Entonces, por no eso, va a pasar nada. No va a van a pasar denunciar, nada. se van a quedar callados. Entonces, no es que haya un perfil de violador. No es que tú puedas identificar y decir, esta persona porque mira así o tiene esas características, ya es un violador. Discúlpeme, puede ser un sacerdote,
puede ser un padre de familia, puede ser un respetable Puede profesor, ser un director de maestro, como escuela. usted lo dice. Pero ¿qué cosa es lo que va a cambiar? Es que no haya una niña o un niño vulnerable, porque lo que va a hacer la diferencia es la desprotección de este niño. Por eso hay que concentrar que escuela, comunidad estén conscientes que existe esto como problema y por lo tanto tenerlo visible. Yo le quiero llevar, para ir cerrando por mi parte, al punto, al extremo de los operadores de justicia. Y hemos hablado de cómo se estigmatiza casos de mujeres violentadas, abusadas o desaparecidas en la comisaría. Y eso, que nos perdonen los amigos policías que nos están escuchando, pero ellos saben que hay colegas que actúan de esa forma, estigmatizando. Se fue con el enamorado, ella se quiso, por algo le ha pasado, siempre justificando el daño causado sobre la mujer. Pero ¿qué pasa con la Fiscalía? ¿Qué pasa con el Poder Judicial? ¿Cómo estamos en esas instituciones? Yo creo que hay esfuerzos interesantes, especialmente en el Poder Judicial, por implementar el enfoque de género. Hay una oficina, una dirección general de género para sensibilizar. Se están trabajando inclusive sobre los estereotipos en los procesos judiciales, en las resoluciones judiciales. Y se encuentran ejemplos muy interesantes de los prejuicios, por ejemplo, que hay y que muchas veces dificultan enfrentar la violencia. Pero todavía eso no es suficiente. Todavía eso está en el pico más alto porque ya se trata de hechos consumados, de situaciones que ya se van dando. Por lo tanto, el esfuerzo tiene que ser de todos los lados. Cada sector tiene que cumplir. Acaba de aprobarse una ley por insistencia, por ejemplo, una cosa que creerá que no tiene nada que ver, pero sí tiene que ver, el de la tenencia compartida. La tenencia compartida, ¿qué es? Ignora totalmente la situación de vulnerabilidad de los niños. Y dice, no, aquí papá y mamá tienen igual derecho de ver a sus hijos, pero no ven si, por ejemplo, ese hogar cómo se rompió, con qué confianzas se pudieron sembrar más, qué otras se rompieron y no hay posibilidades. ¿Quién es el padre o madre que maltrata más? Entonces, no, es 50% por igual. ¿Y el niño? Y la vulnerabilidad del niño. es terrible. Yo solamente quiero cerrar con esta pregunta. Yo recuerdo una campaña contundente, Yo sé cuidar mi cuerpo. Eso fue hace muchos años. Luego de eso no ha habido otra campaña que sea igual de contundente, igual de impactante en nuestro país. Falta, por supuesto, en los ministerios para hacer campañas como esta, o intención política nada más y voluntad. No, yo creo que lo que tú dices, lo último, es la voluntad política. Yo creo que se gasta muchísimo dinero en atender los casos, en resarcir las heridas. Dinero que podría ser efectivamente ahorrado si se gastara en prevención. Entonces, efectivamente, campañas como esas se las extraña enormemente porque fundamentalmente devuelve la autoestima, el reconocimiento de las personas, de los niños, y eso no está ocurriendo. Claro, habían campañas que se hacían enfocadas a los niños. Un poco saliendo lo que es ese tema del sé cuidar mi cuerpo, también incluso había con la campaña droga, ¿no? Con la droga, en el tema de alimentación, de un niño diciendo que mi huevo quiero comer yo, mamita, y animando a la población infantil a ser parte de esos cambios sociales que necesitamos, que los adultos muchas veces no lo hacemos. Sí, o esa propaganda muy linda que se decía, mi cuerpo es mi territorio. También. No lo toques. Nos falta eso. Así bueno, es. Voluntad política, ministros y presidente. Muchas gracias, Susana Chávez, directora ejecutiva de Pronsex, por esta conversación muy directa. Gracias. Muchas gracias y felicitaciones a ustedes por tocarlo. No, gracias por estar con nosotros.